Los voy a invitar a que vayan a Juan. Vamos a estar en el capítulo 10. Y el tema de hoy es Yo soy la puerta. Y vamos a ver una afirmación que hizo Jesús. Y vamos a tratar de entender qué es lo que implica para nosotros el día de hoy. Pero antes quiero llevarlos por un recuerdo, para que escarben en su mente, en su memoria. Una de las cosas que me dejó huella desde mi tiempo en la primaria eran las lecturas del libro de español. Yo no sé cuántos de ustedes recuerden alguna lectura del libro de español de la primaria, pero yo me recordé de 3 cosas. ¿Se acuerdan esa poesía de aquel caracol que va por el sol, en cada ramita llevaba una flor? Que viva la gracia de aquel caracol. ¿Se acuerdan bien, no? ¿Cuántos se acuerdan, por ejemplo, de los pollitos? 5 pollitos tiene mi tía. Uno le canta, al otro le pía y 3 le tocan la chirimía. ¿Se acuerdan? Y había entre esas lecturas una que viene muy ad hoc, muy al caso, que es la de tengo, tú no tienes nada, tengo 3 ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da lana y la otra me mantiene toda la semana. ¿Se acuerdan? Ok, hoy vamos a estar hablando de pastores, de ovejas, y vamos a ponernos primero que nada a tono con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada nos compartió Robert acerca de la curación de un hombre ciego. El capítulo 9 de Juan nos habla acerca de un hombre ciego de nacimiento, que Jesús en un día de reposo, para variar, llega, se encuentra con este hombre, lo sana. Este hombre sigue las instrucciones que Jesús le da. Fue una sanidad un poco extraña, porque Jesús le unta lodo que hizo con su saliva y la tierra, lo pone en sus ojos y le dice a este ciego: ve y lávate en el estanque del enviado, ¿no? Y este hombre va, se lava sus ojos, recobra la vista, pero no sabe quién es el que lo sana. Y la gente se escandaliza, los fariseos, los hombres religiosos de la época, se escandalizan de saber que este hombre fue sanado en el día de reposo. Y entonces toman a este hombre, lo interrogan y le dicen: dinos quién te sanó, porque está mal que te haya sanado en un día de reposo. No se debe sanar a la gente en sábado. Y hemos visto por Juan y por los otros evangelios que estos hombres en día sábado podían hacer otras tareas de sus intereses personales. Es decir, podían rescatar un buey si se le caía a su barranco para que no tuvieran una pérdida. Podían hacer ciertas cosas que les beneficiaban, pero no permitían que alguien más recibiera una sanidad. Eso era algo que los molestaba, y Jesús ya lo había hecho antes. Y este hombre no puede decirles quién es el que lo sanó. Ellos van entonces porque dicen: no puede ser que este sea el ciego que conocemos, porque está viendo. Vamos con sus papás, van con sus papás y le dicen: dinos si este es tu hijo, y si era ciego, y cómo es que ahora ve. Y los papás tenían miedo de los fariseos y dicen: pues mira, si es mi hijo, pues si era ciego, no sé cómo es que ahora ve. De hecho, dice Juan que sus padres, los padres de este hombre ciego, no querían hablar con los judíos, no querían decir cómo había sido su sanidad, porque tenían miedo de que los echaran fuera de la sinagoga. Y están allí, y entonces les dicen: pues mira, mejor pregúntenle a él, ya tiene bigote, ya tiene edad para responder, pregúntenle a él. Y están estos hombres insistiendo acerca de su sanidad, y este hombre le dicen: ¿sabes qué? No puede ser que te hayan sanado, porque eso está mal, es sábado, eso es un pecado, Dios no escucha a los pecadores. Y este hombre dice: pues eso es maravilloso, porque yo no sé cómo lo hizo, pero este hombre me sanó, eso sí sé, estaba ciego y hoy veo. Y ellos están insistiendo tanto que se enfada este hombre y le dice: bueno, ¿por qué me siguen preguntando si ya les expliqué? ¿Acaso ustedes quieren hacerse discípulos del que me sanó? Y le dicen: tú lo serás, no, tú serás su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Y dice que lo echan fuera de la sinagoga, prácticamente lo excomulgan. Dicen: sácate, tú estás siendo discípulo de un pecador, y lo echan fuera. Lo interesante es en la última parte del capítulo 9 que este hombre
habiendo sido expulsado, sale y dice en el verso 35 del capítulo 9 que Jesús escucha que habían corrido a este hombre, lo encuentra y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre que era ciego le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y es tan curioso porque nos muestra un hombre que estaba ciego físicamente, pero que había podido ver en Jesús al Salvador. Él no lo había visto físicamente, sino había creído, fue al estanque como Jesús le había ordenado, se lava, recupera la vista, y cuando Jesús se presenta delante de él le dice: oye, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y dice: pues no lo conozco, pero si tú me dices quién es, yo voy a creer. Y le dice: soy yo, estás hablando con él. Y dice: creo, pero no solamente dijo, le adoró. Y esta es la paradoja, ¿no? Esa es la contradicción que vemos aquí, porque en el versículo 39 aparentemente estaban estos hombres que lo habían expulsado, o algunos estaban cerca, porque dice el verso 39: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y mira la respuesta de Jesús, verso 41: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Y esa es una advertencia fuerte, porque los fariseos se sintieron ofendidos de que Jesús les dijera ciegos. Y dice: ¿qué? ¿Estás hablando de nosotros que somos ciegos? Y Jesús dice: no, si tú dices que ves es peor, porque viendo no has creído y tu pecado permanece allí. En ese contexto es que Jesús continúa hablando en el capítulo 10. El capítulo 10 no es otra historia, es la secuencia de esta sanidad. De hecho, nunca, según los estudiosos, Jesús cambia de tema con esta frase que vamos a ver en el versículo 1. Y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Dice el verso 1: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a ver entonces cómo Jesús, al ver esta situación de cómo estos hombres, que eran los hombres religiosos, eran los fariseos, eran los maestros de la sinagoga, eran aquellos que enseñaban la ley al pueblo, estaban expulsando a un hombre que estaba necesitado, un hombre que no habían hecho nada por él mientras estuvo ciego. Dice que se sentaba a pedir limosnas. Es más, un hombre que al ser sanado fue menospreciado por ellos, porque lo habían sanado en un día que para ellos no les permitía sanar a alguien. Y Jesús, viendo este panorama, Jesús viendo a los líderes del pueblo, viendo a la gente que estaba en autoridad, aquellos que eran los encargados de instruir a las personas en las cosas espirituales, cómo rechazaban, cómo maltrataban a las personas, Jesús de alguna manera recordó una escritura que está en el libro de Ezequiel y que no podemos ignorar. Antes de que entremos en los detalles, te voy a pedir que vayas a Ezequiel. Y en Ezequiel 34 hay una palabra muy fuerte que está dando Dios acerca de los pastores.
Y de alguna manera estas personas eran los que pastoreaban a la gente, los que dirigían, los que guiaban a la gente. Y en capítulo 34 de Ezequiel, dice el verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan a los pastores a los rebaños? Comen la grosura y se visten de la lana, la engordada degollan, mas no apacientan a las ovejas. Ni fortalecen las débiles, ni curan las enfermas, no vendan la perniquebrada, no vuelven al redil la descarriada, no buscan la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Y vamos a dejarla hasta allí. Y quiero que pienses en eso. Ese es un mensaje, Dios hablando a los líderes, a los guías del pueblo de Israel y diciendo, miren, ustedes en lugar de estar pastoreando las ovejas, se están pastoreando a ustedes mismos. Ustedes en lugar de cuidar a la oveja, de darle de comer a la oveja, de curar a la oveja, de cuidar a la oveja, se comen a la oveja, le quitan la lana, se visten con ella y se aprovechan de la que está gordita, no les importa la que está enferma, dejan a la que está perdida. Y dice el Señor, yo les voy a demandar a ustedes eso. Y sabes, es algo triste que podamos de alguna manera identificar eso que estaba pasando en aquel tiempo con lo que sucede muchas veces el día de hoy. Porque no estoy hablando de cosas, o no voy a hablar de cosas que no conozcan, sin importar de qué iglesia o de qué denominación. Estoy seguro que has escuchado escándalos de gente que se aprovecha de la gente, de líderes, de pastores, de personas que deberían estar instruyendo a la gente, cuidando a la gente, que deberían de estar al pendiente de las personas, dándoles la dirección, enseñándoles la verdad y llevándolas al único pastor de pastores, que en lugar de eso se han aprovechado de los rebaños, literalmente les han quitado la lana, se las han comido algunas. Y hace unos días leía acerca de un ministro que lo tomaron prisionero, lo arrestaron por haber abusado de adolescentes. Y digo esto porque esa es una realidad. Ahora, no voy a decir es que ellos serán peor que yo o que otros. No, ese es un asunto de todas las personas, pero de ninguna manera va a ser justificada sus acciones. El Señor dice, eres responsable. Si tú estás como pastor, tienes una responsabilidad conmigo y te voy a pedir que me des cuentas, voy a demandar de ti a cada una de esas ovejas. Jesús ve la actitud de estos pastores, de estos líderes, ve cómo echan fuera a este hombre, y Jesús entonces toma un ejemplo muy conocido de ellos. Y es allí cuando Jesús comienza con esa frase famosa de Jesús, de cierto les digo. Y cuando Jesús dice eso, básicamente nos está pidiendo que pongamos atención. Te aseguro, lo que voy a decir es ciertísimo. Y aquí lo primero que dice Jesús es que va a hacer una comparación entre el verdadero pastor
y los ladrones y los salteadores. Ahora, la palabra ladrón y salteador son palabras diferentes. Una, básicamente, un ladrón es cleptos, es el que nomás, de ahí viene cleptomanía, ¿no? Al que se le pega lo ajeno. Simplemente es alguien que, ¿no?, a la pasada se agarra una oveja, se le echa a la bolsa y se sale del corral. Ese es un ladrón. Un salteador es el que hace uso de violencia. Es el que llega con una escopeta o con un machete a quererse robar algo. Por eso usa dos palabras. Una es un ladrón, el salteador es alguien que con violencia lo hace. Y va a hacer una distinción entre cómo reconocer un ladrón y el verdadero pastor. Ahora, vamos a ubicarnos en ese contexto, porque Jesús va a describirse a él como el verdadero pastor, en contraste con estos ladrones o estos salteadores, refiriéndose a los fariseos y a la gente religiosa de su época. Y va a usar un ejemplo, una alegoría tomada del pastoreo. Y dice allí, en el versículo 1, dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y el primer versículo entonces nos da las características de los ladrones y los salteadores. Y lo que dice es que no entran por la puerta del redil. Ahora, en aquel entonces, el primer ejemplo que va a usar Jesús tiene que ver con un corral común, un redil en el que en las ciudades llegaban los pastores y entonces había un portero y decía: voy a dejar mis ovejas, ¿no? Abría la puerta, metías tu rebaño y tú te ibas, y luego llegaba otro pastor y dejaba su rebaño, y eran varios rebaños en un solo redil. Pero dice allí que esos rediles normalmente no eran cercos muy altos, eran unos muros a media altura, y dice que normalmente encima ponían espinos o ponían alguna planta para que no fuera fácil subirse, y había una puerta donde estaba un portero. Como eran varios rebaños, siempre el portero tenía que identificar al pastor para que se llevara sus ovejas y tenía que reportarse con él antes de sacarlas. Y Jesús dice: mira, para que tú sepas, el que no entra por la puerta del redil, sino que se sube por la barda o hace un hoyo para meterse, ese es un ladrón o un salteador. Ten cuidado con eso. Y luego, a partir del verso 2, Jesús comienza a dar las características del verdadero pastor. Y hay varias características a partir del verso 2. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, cuando tú piensas en las ovejas, en los pastores de Medio Oriente, pues tienes que hacer un esfuerzo, porque normalmente aquí, no sé cuántos de ustedes hayan visto ovejas, normalmente vemos chivas, y las chivas andan por todos lados, y los pastores aquí van a traer unos perros que van y les muerden las patas a las chivas para que no se vayan lejos. Y es un poquito diferente. O estamos acostumbrados a las vacas. A las vacas va el vaquero en su caballo con una piola y les va dando para, ¿no?, que se vayan juntando. Y es diferente el concepto. Un pastor en estas tierras, en estos tiempos, incluso el día de hoy todavía es muy común verlos, era diferente. Primero, dice aquí que el pastor entra por la puerta, y es lo que decíamos ahorita. El pastor llegaba por la mañana y estaba en ese redil con los rebaños comunes, o más bien era un redil común para varios rebaños. Llegaba él allá y lo que hacía es que tenía su llamado, un silbido, un canto. Dicen que algunos usaban una flautita. Entonces las ovejas estaban habituadas a eso, y entonces cuando llegaba él, el portero lo dejaba entrar, comenzaba a chiflar o tocaba la flauta o cantaba, ¿no?, Amorcito Corazón, alguna canción que las ovejas conocían. Y entonces dice que las ovejas respondían porque conocían la voz y se iban y se acercaban al pastor. Ahora dice que el pastor salía y las ovejas lo seguían, y solamente se llevaba su rebaño.
Jesús toma esas figuras para mostrar que Él es el pastor. Él se va a identificar como el pastor verdadero. Y lo primero que menciona es que el pastor de las ovejas entra por la puerta. Ahora, quiero que pienses esto. ¿Cómo es que Jesús usa esa figura y cómo es que podemos aprender de ello? Primero, Jesús se está identificando como el pastor y dice que el pastor tiene que entrar por la puerta. Y esa entrar por la puerta tiene que ver con la autoridad mesiánica. Es decir, si tú regresas a Ezequiel, donde estábamos leyendo ahorita, en el versículo 10, si te fijaste, el versículo 11, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios se está poniendo como el pastor del pueblo de Israel. Ahora, esto es común, frecuentemente hace referencia al Antiguo Testamento a el Señor como pastor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ok, esa es la figura, y ahí está diciendo el Señor, como han fracasado los pastores, los líderes del pueblo de Israel, yo mismo lo voy a hacer. ¿Cómo es que lo va a hacer el Señor? Vete al verso 23. Allí mismo dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Es decir, si tú tienes una Biblia con palabras de Jesús en rojo, este texto está en rojo. Es un texto mesiánico. Lo que estaba diciendo Ezequiel es que el Señor iba a levantar un pastor, un pastor diferente de la casa de David. Iba a ser un pastor que iba a estar en medio como príncipe, y que el Señor Jehová iba a ser su Dios. Ahora, lo curioso es que Ezequiel escribió esto en el año 595 antes de Cristo, más o menos, y David murió entre el 1040 y el 970 antes de Cristo. Es decir, habían transcurrido como 400 años de que David había muerto. La pregunta es, ¿cómo es que David iba a pastorear a las ovejas de Israel? La respuesta la está dando Jesús. Jesús dice: yo he entrado por la puerta. ¿Cómo? Porque Jesús entró como ningún otro pastor había entrado, con la autoridad mesiánica. Piensa en esto: Jesús llegó a esta tierra, y particularmente a Israel, con credenciales que nadie más había podido cumplir. Por ejemplo, si pensamos en Jesús, pensamos que vino de la simiente de mujer, como en Génesis 3:15 se había prometido. En Génesis, en el libro de los Principios, dice que cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron a Dios, hubo una promesa de parte de Dios. Si tú vas a Génesis 3:15, por favor, o si no alcanzas a ir, anótalo para que lo cheques en tu casa. Pero básicamente, Génesis 3:15 nos habla de la promesa de vencer a la serpiente por medio de la descendencia de una mujer. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una cosa importante. ¿Por qué tenía que venir Dios en forma de hombre? Porque la promesa era que de la simiente de la mujer vendría un hombre que es el que derrotaría a Satanás, a la serpiente, le aplastaría en la cabeza. Jesús era un hombre, nació de la simiente de Adán. Ahora, sabemos que Jesús fue engendrado de manera sobrenatural, pero su genealogía en los evangelios la vemos trazada hasta sus padres Adán y Eva. Jesús cumplió con esa promesa. Ahora, Génesis 12:3 habla una promesa que Dios le dio a Abraham, y le dijo: Abraham, en tu simiente, en tu descendencia, toda la tierra va a ser bendita, todas las familias de la tierra van a recibir bendición. Jesús viene del linaje de Abraham. Luego, también tenemos allí una promesa en Isaías 7:14.
dice que la virgen dará a luz un hijo. Ahora, ¿cuántas vírgenes tienen hijos al año? Muy pocas, ¿no? Realmente no ha sabido de alguna, salvo la que conocemos, María, cuando por obra del Espíritu Santo engendró a Jesús. Jesús cumplió con esa promesa también. Miqueas, apúntalo para que en tu casa lo cheques, Miqueas 5:2 dice que esa ciudad pequeñita de Belén iba a haber el nacimiento del Mesías. Jesús lo cumplió también. Génesis 49:10 es la promesa de que de la tribu de Judá va a venir Silo, el pacificador. Cristo viene de la tribu de Judá, también cumplió ese requisito. Segunda de Samuel 7:11 y 12, Dios le habla a David y le dice, ¿sabes qué? De tu familia van a ser un hijo que va a tener el trono estable por todos los siglos y me va a construir casa. Ahora, su hijo Salomón construyó el templo, pero Salomón se murió. Y de hecho el reino después de Salomón se dividió en dos, no fue estable. Pero de la descendencia de David, Pablo lo dice en Romanos 1, Jesucristo del linaje de David, por la carne, Jesús vino y establece un reino que no tiene fin. Su reino es estable. Jesús cumplió ese requisito también. También en Malaquías 3 se anuncia que va a venir el Señor. Y antes de que el Señor venga, va a enviar a un emisario, a un mensajero, que fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista iba a anunciar la venida, el regreso del Rey, el Señor. Jesús cumplió con ese requisito. Y podemos seguir con las profecías de que iba a ser crucificado. Lo vemos en Isaías 53, el siervo que fue menospreciado, vimos que fue abandonado, vimos que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, vimos que iba a ser traspasadas sus manos. Todas las profecías acerca de Jesús, nadie más las ha cumplido como Jesús lo hizo. De tal manera que Jesús dice, hey, el verdadero pastor tiene que entrar por la puerta, y esa puerta solamente tiene la medida de Jesús. Nadie más puede entrar con la autoridad de decir, yo soy el pastor. Yo soy el pastor del que habló Ezequiel. Yo soy el pastor que es Dios mismo pastoreando a las ovejas. Jesús está diciendo, yo soy el que tiene la autoridad mesiánica y la probó a través del cumplimiento de las profecías. ¿Sí queda claro hasta aquí? Jesús entonces está diciendo, yo soy el único. Ahora, no solamente eso, no solamente entró por la puerta, sino que el portero le abre, dice allí en el versículo 3, a este abre el portero. Y bueno, decíamos que el portero estaba a la entrada, y como eran varios pastores los que iban a venir, tenía que ser alguien conocido. Ahora, usando esta alegoría, podríamos pensar en el portero al Padre, que de hecho el Padre es el que envió a Jesús, hablando de este mundo. Pero los eruditos piensan en Juan el Bautista, en aquel que vino antes de Jesús y que dijo, hey, prepárense porque ahí viene el que es más grande que yo, ahí viene el que no soy digno siquiera de desatarle sus zapatos, ahí viene el Rey, el Mesías. Entonces muchos estudiosos ven a Jesús como el pastor y a Juan el Bautista como el portero que estaba abriéndole la puerta para que él llegara al pueblo de Israel. Ahora, no pierdas de vista el asunto del corral. Es un corral común, diferentes pastores, porque ahorita el ejemplo va a cambiar, la alegoría cambia. Pero aquí Juan el Bautista fue el que anunció a Jesús y de hecho fue el que presentó a Jesús como el Cordero de Dios. Juan el Bautista, estando predicando, vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el que yo les había anunciado, Él es el que es mayor que yo, Él es el que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, Él es al que no soy digno de desatarle las chanclas. ¿Por qué? Porque es más grande que yo. Entonces Jesús dice, mira, el pastor verdadero tiene que entrar por la puerta, el portero le abre, y luego dice allí en el verso 3 también, que las ovejas oyen su voz
y a sus ovejas llama por nombre y las sacan. Ahora, piensen lo que yo te decía ahorita. El pastor llegaba, sacaba su flautita o se aventaba su chiflidito o su canción y las ovejas iban a él. Y eso es lo que Jesús estaba ejemplificando, acababa de suceder. Jesús había visto a un hombre ciego que estaba en el judaísmo, que estaba de alguna manera bajo la autoridad de los fariseos, de los escribas, de aquellos que enseñaban la ley, que había sido maltratado por ellos, y llega Jesús, le habla, le dice: ¿crees en el Mesías, en el Hijo de Dios? Dice: ¿quién es para que crea en él? Yo soy. Y dijo: creo, y le adoró. Jesús, a diferencia de estos pastores malos, a diferencia de estos líderes que estaban maltratando a la gente, si tú te fijas en todo el evangelio de Juan y en la mayoría de los evangelios, tú te vas a dar cuenta de esta verdad, de que Jesús llama a las ovejas por nombre. ¿Cómo es eso? Tú ves el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Los encuentros de Jesús son personales. Llega este hombre Nicodemo, Jesús tiene una plática con él, lo instruye. Llega él, Jesús, al pozo en Samaria, está una mujer samaritana, Jesús le pide agua, la mujer se extraña y le dice: ¿cómo tú me hablas si eres judío? Yo soy samaritana, los judíos no nos quieren. Pero Jesús le expone la verdad, esta mujer cree. Vemos al paralítico en Betesda, Jesús llega, le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres caminar? O vemos a este hombre ciego pidiendo limosna y Jesús le dice: oye, ¿quieres ver? Jesús tiene encuentros personales. Jesús no va con las multitudes y toda la gente cree. Jesús va con las personas. Va pasando y arriba de un árbol está un chaparrito, Zaqueo, que quiere verlo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Zaqueo, baja del árbol porque quiero ir a tu casa a cenar. Va con su amigo Lázaro, va con cada persona. Y de alguna manera, en nuestra experiencia quizá haya sido esa. Jesús trata a cada oveja de manera personal. Jesús no solamente es que habla y las ovejas conocen la voz de él, sino que Jesús conoce a las ovejas por nombre. Esto sí lo tenemos que aplicar. Jesús te conoce como nadie. Jesús no solamente sabe tu nombre, sabe todo de ti. Jesús te conoce de manera personal, de manera íntima. Y así como tuvo esa experiencia este hombre ciego de poderlo conocer, a él ya lo habían sacado, lo habían expulsado de la sinagoga, pero es lo que hace Jesús. Jesús los saca, dice que va entonces y los saca para que le sigan a él. Ahora, yo no sé dónde te sacó a ti, yo no sé en qué corral andabas, ¿no? En qué redil, pero a todos el Señor nos rescató de algo. Jesús nos llama siempre, no importa dónde estemos, y eso es lo mejor. Hay un salmo, déjame ver si no me equivoco, pero hay un salmo, acompáñame a los salmos, vete al salmo, vamos a ver si es el 40. Salmo 40, así es. Mira lo que dice el verso 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso es lo que hace Dios. No importa en qué hoyo estés, no importa en qué lodo estés, el Señor nos saca, nos llama, y el Señor nos llama para que le sigamos a Él. Y aquí está diciendo Jesús: ¿sabes? Yo soy el pastor porque yo no me ando brincando la barda. Entro por la puerta, el portero me abre la puerta, yo hablo a las ovejas y las ovejas las llamo por su nombre. Ahora piensen esto: Jesús de alguna manera está diciendo que las ovejas que están allí son suyas. ¿Estamos de acuerdo? Están mezcladas entre otros rebaños, pero lo que está diciendo es que Jesús llama a sus ovejas, son suyas. Lo único que hace Él es que Él las llama y las conoce por nombre.
las ovejas oyen su voz, dice allí en el verso 3. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. ¿Y qué hace? Las saca. Las saca. Ok, ahora piensen esto. Este hombre había estado otra vez en judaísmo. Llega Jesús, tiene un encuentro con él y ahora ya lo habían echado fuera de todas maneras. Pero no lo deja Jesús al garete, no lo deja solo. Va y lo llama. Y dice allí en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, sus ovejas, cuando las saca sus ovejas, no las deja sola. ¿Qué es lo que hace? Va delante de ellas y de sus ovejas las siguen. Esa es primera característica, entra por la puerta. Segunda característica, el portero le abre. Tercera característica, las ovejas oyen su voz y Jesús las llama por nombre y las saca. 4, va delante de las ovejas y las ovejas le siguen. ¿Qué significa esto? Una cosa es que Jesús te saque del redil y lo diga, André, váyase, ¿no? Vaya y coma y luego regresa. No, Jesús no la deja sola. Jesús, es más, ni siquiera dice que va con un chicote detrás de ella. No, órale, que así somos, ¿no? Los latinos o los mexicanos por lo menos, ¿no? Estamos acostumbrados a que alguien nos ande vaquereando, no pastoreando. Necesitamos un vaquero que vaya detrás de nosotros y órale con una piola, camínele, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la figura que está usando Jesús aquí es de que el pastor camina, las ovejas van detrás de él y no tiene que venirlas jalando, empujando, pateando, un perro mordiéndole las canillas, no. Él va caminando, las ovejas van detrás de él. ¿Saben qué significa ser discípulo? ¿Sí? Va siguiendo, aprendiendo del maestro y practicando. Y esa es la figura del discipulado. Jesús nunca pensó en estar vaquereando a los discípulos, ¿no? Yo soy el buen vaquero y mis vacas dan, no. Está hablando del pastor que va delante de las ovejas. Y esto implica algo importante. Va enfrente. Cuando tú llegas a una situación, a algún problema, alguna experiencia en tu vida, Jesús ya pasó por allí. Jesús ya sabe por dónde vas caminando. Jesús va allí contigo, no va solo. Eso es importante que lo veamos. Pero muchas veces nosotros, y vuelvo a nuestra cultura, y no quiero raspar muebles, pero piensa en esto. ¿Cuántas veces nos tienen que repetir las cosas? ¿Cuántas veces? Y en los asuntos espirituales, ya hicieron la tarea del discipulado, van a venir al discipulado. Oye, si van a llegar temprano, vas a leer tu Biblia todos los días. Te llamo o te lo pongo por Facebook para que lo hagas. Somos gente, normalmente, que nos tienen que andar empujando. Sí, Señor, sí, ya voy ahorita, ¿no? Así somos. ¿Cuántos de nosotros nos perdemos en cualquier distracción porque no estamos habituados a una disciplina de decir, Señor, sé que tengo que estudiar, sé que tengo que leer, sé que tengo que orar, y más que tener, es algo que anhelo, deseo, quiero hacerlo? Esa es la figura, el pastor camina, las ovejas le siguen. Piensa en eso, qué importante. Ese es un discípulo. Ahora, decía que es importante pensar en que el pastor va allí, porque esa es la figura que usan en el Salmo 23. ¿Qué dice el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué dice? Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Va armado el pastor, lleva un palo, ¿no? Y lleva el cayado también para que la oveja no se pierda. Tenemos confianza cuando tenemos un pastor como Jesús. No importa la situación que estemos viviendo, no importa lo oscuro que se vea o lo terrorífico que pueda ser, Él está ahí. Es más, Él ya pasó por allí. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes se fijan, a partir de allí,
del verso 4 al 5, menciona no solamente las características del pastor, sino también de las ovejas, de alguna manera la relación de las ovejas. Dice allí, vimos ahorita en el 4 que las ovejas siguen, el pastor va adelante, las ovejas las siguen. La número 5, en el versículo dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, yo quiero que esto lo veas en estos términos. De manera natural, lo que estaba diciendo es que cuando las ovejas no estaban habituadas a la voz de un pastor que no era el de ellas, entonces no lo obedecían. Si la querían agarrar, huían. Era una reacción natural a alguien desconocido. Pero Jesús lo está aplicando también espiritualmente. Como las verdaderas ovejas del pastor, las ovejas de Jesús, pueden distinguir a aquel que no es su pastor y cómo pueden huir. ¿Sí me explico? El día de hoy, decía ahorita, es una realidad. Muchas personas han sufrido decepciones espiritualmente hablando. Muchas personas han sido lastimadas, han sido abusadas o se han sentido defraudadas básicamente por personas que han tomado ventaja haciéndose pasar por pastores. Y algunos a lo mejor con sinceridad, pero con error. Lo que está diciendo Jesús es que las ovejas, cuando tienen un pastor como Jesús, pueden reconocer su voz y pueden huir de aquel que no es Jesús. ¿Sí queda clara la idea? Y eso es importante. Y por eso enfatizamos tanto que leas tu Biblia, para que no seas engañado, para que no vayan a abusar de ti. Y muchas veces es evidente, pero en ocasiones como seres humanos somos engañados, porque a veces somos atraídos por la persona, por la figura, y no por la persona, no por la persona celestial, sino por la persona humana, me refiero. Cuando Jesús enseñó que había una forma de diagnosticar muy fácil. Dice, el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo, y no puede el árbol malo dar fruto bueno. Y Jesús dijo, por sus frutos lo conocerán. Ustedes van a saber si alguien está sirviendo a Dios o si alguien se está sirviendo a sí mismo. Y es importante que mantengan esto, porque esto es real. Es importante que examinemos. Ahora, hemos insistido siempre que hablemos de las cosas espirituales, siempre que vengamos a este lugar, hemos dicho y hemos insistido, y al lugar que vayas, asegúrate que la estrella, que el centro, que la razón de la reunión sea siempre Jesucristo, porque Él es el único digno. Todo lo demás es accesorio, todo lo demás puede ser útil para los propósitos de Jesús, pero Jesús es el centro. Y el día de hoy, de repente tú te das cuenta que muchas veces las personas se vuelven hacia el líder, hacia la persona, como si fuera Jesús, y no lo es. Jesús debe ser siempre el centro de toda la actividad espiritual. Si no es Jesucristo, entonces huye. Ahora sí, como el anuncio, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Pero sucede que muchas veces, y algunas, insisto, son evidentes, personas que enfatizan tanto la cuestión de las finanzas, la cuestión de la obediencia ciega, cosas que no están en la Biblia, que son peligrosas y que harías bien en no atender a ellas. Asegúrate que Jesús es el centro de toda la actividad espiritual, donde quiera que sea. ¿Ok? ¿Sí queda claro el mensaje? Muy bien. Entonces, Jesús acaba de explicar esta alegoría, esta figura, y dice en el verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, no es extraño. Continuamente vemos que la gente malinterpreta las palabras de Jesús. Y Jesús aquí no se sorprende de que no hayan captado. Pero es importante que veamos cómo el Señor tiene tanta paciencia con nosotros. Porque Jesús ahí no se levanta, le pega al escritorio, le da un coscorrón a los discípulos. No, simplemente Jesús dice, ok, no entendieron, no me extraña. Pero dice,
el verso 7, volvió pues Jesús a decirles. Y eso es lo que amo del Señor, que sea tan insistente con nosotros, que no se desanima a la primera, que Jesús pueda tener esa paciencia con nosotros para que podamos entender, que continuamente nos presente oportunidades para que nosotros nos mantengamos con Él, para que entendamos, para que de alguna manera podamos ser capaces de captar la intensidad con la que Él nos ama, la profundidad de su amor y su gracia. Y aquí cuando dice volvió pues Jesús a decirles, regresa Jesús a la misma frase importante: de cierto les digo. Y otra vez Jesús dice, pongan atención, pues ahí les va, lo que voy a decir es ciertísimo. Y aquí en realidad Jesús, más que explicar lo anterior, Jesús amplía la alegoría que estaba usando. Y dice aquí, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, esta es la tercera vez que Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y hemos hablado de lo que implica ese yo soy. Es el nombre que en el Antiguo Testamento significa Jehová. Es el que es. Y Jesús lo aplica a sí mismo por tercera ocasión en este pasaje. Ya lo hizo como la luz del mundo, ya lo hizo como el pan de vida. Y ahora dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, Jesús entonces está cambiando o está ampliando la alegoría. Primero había dicho que estaban en ese redil común en la ciudad donde llegaban varios pastores, dejaban sus ovejas y había un portero. Pero ahora cambia la idea a el pastor que sale con sus ovejas y mientras está en el monte las lleva a otro redil, a un redil que normalmente otra vez era media altura y había solamente una abertura donde ponían arbustos. Es decir, las ovejas fuera de allí estaban en peligro porque estaban en el monte. Dicen que algunas veces las ponían a la orilla de un barranco, por ejemplo, y allí ponían el redil. Las ovejas no se iban a ir al barranco, salvo que hubiera alguna con problemas mentales, pero la ponían normalmente, el barranco no tenían que poner el muro y solamente usaban esta abertura. Y lo que hacían es que ponían matorrales como puerta y el pastor entonces se sentaba a la entrada, se convertía en la puerta. ¿Sí me explico? Jesús dice, ok, ya no estamos allá en ese rebaño, o más bien en ese redil donde había muchos rebaños. Ahora han seguido al pastor, están fuera, pero el pastor no las deja en el monte, las lleva a un redil de su propio rebaño. Y allí el pastor se pone a la entrada para que ninguna oveja salga, para que ningún intruso entre. ¿Sí me explico? Y Jesús dice, yo soy la puerta, yo estoy allí. Y cuando tú piensas en la puerta, obviamente a lo mejor se te viene la imagen de tu casa, ¿no? No está hablando de eso, pero sí, la puerta de alguna manera representa varias cosas. Por ejemplo, representa o implica separación, ¿verdad? Digo, aunque en algunos lugares hay una puerta que no lleva a ningún lado, pero lo normal es que una puerta te lleve a otro lugar y cierras la puerta para separarte de la habitación contigua. Esto es importante porque tenemos que ver lo que Jesús implica aquí. El hecho de que Jesús se ponga como la puerta del redil implica que sí hay una separación. Todos aquellos que estaban en el judaísmo, que salieron llamados por el pastor y siguieron a Jesús hacia un nuevo redil, que de hecho Jesús dice más adelante, tengo otras ovejas que no son de este redil, es necesario que las traiga. Estaba hablando de los gentiles. Pero si ustedes recuerdan, Jesús dio instrucciones cuando mandó a los discípulos y les dijo, no vayan con los samaritanos ni con los gentiles, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús primero ubica, identifica a los judíos como el redil, y los que salen se los lleva a su redil personal, aquellos que son de su propiedad. ¿Sí queda clara la idea? Ok, ahí está Jesús entonces como la puerta, y lo que dice, si tú entras por esta puerta, vas a quedar separado. Va a haber separación, va a haber división. Y esto no quiere decir que
si tú eres cristiano, no le vas a hablar a nadie, porque eres mejor que todos, no te merecen. No se refiere a eso. Se refiere al hecho de que una vez que tú has creído en Jesús, tus opiniones pueden causar división, ¿sí? Hay cosas que la gente no entiende, va a decir, qué raro es esta persona, ¿no? ¿Por qué no hace esto? Adriana estaba burlándose porque dice que ayer estuvimos en la posada del trabajo, y Adriana tenía mucha expectativa de las rifas, ¿no? A ver qué nos ganamos. Estaban unas pantallas, estaba una Xbox, estaban varias cosas. Me gané una hielera grande, con otra hielera más chica adentro y con un termo y gel para que tengas frío todo allí, ¿no? Y cuando me lo gané, pues, ¿lo vas a llenar de qué? Pues de camarones, digo, de perdida de algo, ¿no? Porque, saben, personalmente no tomo. Entonces, para gente, algunas decisiones que tú tomes, ahora, yo nunca he tomado. Antes de ser cristiano no tomaba, ¿no? Entonces en realidad no tiene nada que ver, pero la gente tiene sus estereotipos y muchas personas pueden encontrar división en los conceptos que tenemos como creyentes. Simplemente, pongo algo muy sencillo, la mayoría de la gente no cree que haya estándares absolutos, estándares morales absolutos. Bueno, es que eso depende, no, es que está mal, la Biblia dice que está mal. Bueno, es que la Biblia tú puedes interpretarla como tú quieras, ¿y si me explico? Hay cosas que la gente no van a coincidir contigo, pero Jesús dice, yo soy la puerta. Hay una división implícita. ¿Qué más? Una puerta implica una decisión que tienes que tomar. Dice, el que entre, fíjate cómo lo dice allí. Yo soy la puerta, dice el verso 7, pero luego el verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Mira el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hay una invitación, el que por mí entre, el que entre por esta puerta, cualquiera que entre por esta puerta, es una invitación abierta a cualquier persona, pero implica una decisión. Tú llegas, ¿cuántas veces de repente llegas al súper, llegas urgido de alguna necesidad en particular, llegas y dices, ¿dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? Y llegas corriendo y lo primero que haces es buscas saber a cuál entras, ¿no? Hay una decisión que tienes que tomar. Normalmente espero que sí decidas bien, porque a veces suele suceder de personas que se equivocan, ¿no? Y lo salen corriendo, pero lo que haces es tomar una decisión, ¿entro o no entro? ¿No? La puerta implica que tomes una decisión. Jesús dice, el que entre va a recibir o va a encontrar esto que está ofreciendo. Pero además de eso, la puerta, en el caso del redil, implica, el pastor es la puerta, pero además de esa decisión que tienes que tomar y esa separación que implica la puerta, sabes que hay un cuidado especial. Las ovejas, cuando entraban a ese redil, el pastor cada día, después de meterlas, lo que hacía el pastor es revisarlas. Y las revisaba, si había alguna que estaba herida, alguna cortada, alguna llaga, ¿qué es lo que hacía? La curaba, le ponía aceite. Unges mi cabeza con aceite. ¿Quién lo hace? El buen pastor, el Señor. Es el que unge nuestra cabeza con aceite. ¿Quién es el que los llevaba a los alimentos ricos, ¿no? Delicados pastos, a las aguas de reposo? Es el pastor. ¿Sabías tú que de aquel lado del redil, donde está el rebaño, está ese cuidado, está esa compasión? Y es lo que Jesús está diciendo, el que entra, el que por mí entra, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, Jesús no está diciendo algo extraño, porque Jesús también en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús lo que estaba diciendo básicamente es que no hay otra forma. Tú no puedes entrar a ese redil a menos que seas un ladrón, un salteador. Tú no puedes entrar sino por la puerta, solamente por medio de Jesús. Y sabes, piensa esta figura, Jesús siendo el pastor y la puerta al mismo tiempo. Cuando tú lees el libro de Hebreos,
El libro de Hebreos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran apóstol. Jesús es el primero, es el precursor. Por eso en Hebreos capítulo 12, el verso 2 dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor, y dice allí el perfeccionador de la fe. La palabra perfeccionador es el consumador. Es aquel que recorrió el circuito, el pionero, el que vino a este mundo, el que murió, resucitó, subió al cielo y dice que cruzó el velo para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Jesús ya vivió lo que nosotros aspiramos vivir cuando seamos resucitados y estemos en la presencia del Padre. Jesús ya está allá, está sentado a la diestra del Padre. Y lo curioso es que el camino es un camino nuevo. ¿Dónde está ese camino? Dice que se abrió ese velo en la carne de Jesús. Es un camino nuevo que Él hizo. Si vas a Hebreos, nada más para que te quede clara la idea. Miren, en el capítulo 9, primero verso 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y luego dice allí el versículo 28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús ya entró allí, pero luego adelante dice el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que sucede? Que antes, en el Antiguo Testamento, el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año al lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina. Todo eso era una figura en la tierra. Pero dice que Jesús ahora, al subir al cielo, abrió ese velo. Ese velo en la tierra, cuando Jesús fue crucificado, dice que el velo del templo se rasgó, se abrió a la mitad. Y lo que nos dice el autor de Hebreos es que lo que sucedió es que cuando Jesús fue crucificado y su carne fue abierta, por su muerte se abrió el camino para que nosotros ahora podamos entrar por medio del sacrificio de Jesús a la presencia de Dios. Y podemos entrar confiadamente, no como el sumo sacerdote que entraba con miedo de que podía morir. Tenía que hacer un sacrificio primero por sus propios pecados. Ahora nosotros podemos entrar con confianza porque Jesús, el pastor, Él es el precursor, el primero que cruzó el lugar santísimo y que está en la presencia del Padre. Y es lo que nosotros aspiramos a vivir. Así de que Jesús dice allí: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y esa es la única puerta. Hay una publicación en el Face de Amor Fraternal, una frase de Alvin Aiden Tozer, que dice que Jesús no es uno de los muchos caminos o el mejor de todos los caminos. Jesús es el único camino al Padre. Es el único medio. Y es lo que está diciendo Jesús aquí: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. ¿De qué vas a ser salvo? Vas a ser salvo del juicio. Dios ha establecido un día de juicio para todos aquellos que han rechazado a Jesús. Vas a ser libre del poder del pecado. Dice Pablo en Romanos 6 que cuando nosotros morimos con Cristo, somos libres del pecado, hemos muerto al pecado, ya no tiene poder sobre nosotros. Vamos a ser libres de la presencia del pecado. Cuando hayamos resucitado, el pecado ya no será más. Vamos a ser salvos de la ira venidera. Somos salvos cuando entramos por esa puerta. Y dice allí también, no solamente eso, dice que el que entra por esa puerta va a ser salvo, va a entrar y va a salir y va a hallar pastos.
Y eso de entrar y salir habla de libertad. Una libertad genuina para salir y entrar. Porque el pastor está con nosotros. Y dice que va a encontrar pastos. ¿Qué significan los pastos? Alimento. No alimento físico. Alimento para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestro espíritu. La mayoría de la humanidad está famélica, está desnutrida, no sabe que está hambrienta y piensa que la hambre que tiene, el hambre es de ser famoso, o es de tener dinero, o es de tener una esposa o un esposo, o un carro o 20 carros, o ser una estrella de cine, o ser reconocido. Pero el hambre que hay en todos nosotros, y Jesús lo dijo, solamente se sacia cuando probamos el pan de vida, el verdadero pan que descendió del cielo, que es Jesús. Todos nosotros, si cruzamos esa puerta, dice que vamos a encontrar pastos frescos, vamos a estar bien nutridos, vamos a estar bien apacentados. Y luego dice allí Jesús, también en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, probablemente lo primero que se te venga a la mente es el diablo. El diablo viene para matar, robar y destruir. Y aunque ciertamente el diablo puede venir a todo eso, Jesús no está haciendo un contraste entre él y el diablo. Está haciendo un contraste entre él y los falsos pastores. Los pastores malos, los fariseos, la gente religiosa. Y eso tú lo puedes ver el día de hoy. En nuestro país no tenemos que ir muy lejos. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Piensa en los problemas que tenemos ahorita, piensa en las situaciones que se han dado en las últimas semanas, gente que está protestando, gente que está haciendo marchas y continuamente mandando tweets para que vean la inconformidad que hay. Pero yo te pregunto algo, ¿a qué persona podemos acudir? ¿Sabes qué? El partido fulano nos va a sacar del problema. No, el candidato sutano es el bueno, ese sí va a arreglar todo. Si tú te das cuenta, y es algo que comentamos mucho con mis hijas y mi esposa, estamos comiendo y salen estas situaciones y le digo, ¿sabes cuál es el problema? Ningún hombre lo va a arreglar. Es una cosa que el Señor tiene que arreglar en toda una nación. Porque estamos así, lo decimos, es que los políticos son corruptos y todo. Sí, pero ¿qué tal tú? ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a hacer filas en donde sea el seguro, sea... ¿A cuántos preferían pagar una lanita para, no, sabes que con permiso, es que conozca fulano? ¿Cuántos de nosotros estamos para trabajar, para cumplir con nuestras obligaciones? ¿Y cuántos de nosotros preferimos brincarla, sacarle la vuelta o no cumplir con nuestros deberes? ¿Saben? Ese es el panorama que está diciendo Jesús. Si tú entras a la puerta, aquí vas a encontrar todo y vas a tener una vida plena. Contrario a esto, dice, todos los que son antes de mí, y no se refería específicamente a que todos los líderes eran malos, sino a la generalidad de aquellos que habían asumido el control de los asuntos espirituales. Todos ellos van a tener intereses egoístas. Vienen para robar, te van a quitar lo mejor, lo más valioso, sí, lo van a tomar si pueden. Y ese es el caso en la política, en los líderes humanos. Tienes grandes movimientos que empezaron muy radicales y vamos a igualdad para todos, que no haya ricos, ¿no? Socialismo, vamos a ser un país comunista y todos vamos a tener lo mismo. Pues sí, todos menos los que están arriba, ¿no? Siempre es así, siempre es el caso. Vamos a quitar, a robarte lo que sea valioso, vamos a matar. Es decir, ¿sabes qué? La vida no es tan importante. El humanismo o la forma de pensar materialista minimiza la vida. ¿Sabes que un aborto, pues es que está bien, es tu cuerpo, no tú decides, no hay problema, sí? Además, pues que simplemente son células que ahí quieren hacer un chamaco, pero son células, ¿no? O sea, minimizamos aspectos que Dios valora y tiende a ser la forma de pensar de los líderes humanos. ¿Y qué dice ahí? Para destruir. ¿Qué pasa con los valores fundamentales, valores básicos con los que crecimos en términos de matrimonio, de identidad personal? Están haciendo los pedazos. El sexo, el género, lo inventaron las culturas. En realidad, todos somos lo que queremos ser.
Es que yo siento que por dentro a veces soy hombre, soy mujer, o soy las dos cosas, o no sé qué soy. ¿Sabes qué? Muchas cosas que estamos volteando. El Señor ha establecido orden, ha establecido principios que tenemos que sujetarnos. Por eso es importante. Y cuando nosotros establecemos liderazgo humano, buscando resolver todas las situaciones, incluidas las espirituales, nos vamos a dar cuenta de que no va a funcionar. Jesús dijo, ¿sabes qué? No va a funcionar. Todos los que han venido antes de mí son ladrones, han venido para robar, han venido para matar y para destruir. Solamente puedes confiar en mí para tener vida. Y no solamente vida, dice vida en abundancia. Y vida en abundancia, vida eterna, implica calidad de vida. No solamente tiempo de vida. Dices, vida eterna, voy a vivir para siempre. Sí, pero significa que vas a vivir de una forma abundante ahora. Y esa es la pregunta también para ti, para mí. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? Es una vida abundante, una vida plena que surge de una relación con el Señor Jesucristo, que te lleva a ver por los demás, que estás enfocado en los demás, en los propósitos de Dios, o vivimos como estos pastores también para apacentarnos a nosotros mismos. ¿Quién es lo más importante? Yo, y después yo, y a lo último pues yo. Yo soy lo más importante, vivo para mí. Y no hago esto porque pues no me conviene. Y oye, ¿y por qué no haces esto otro? No, porque no me gusta y no me siento a gusto. Cuando entras por esa puerta, dice Jesús que vas a tener vida en abundancia. Y eso implica una vida que no depende de lo que tenemos, que no depende de las circunstancias, sino que depende solamente de la abundancia, de la riqueza que Dios nos da en Él mismo. Y que podemos tener gozo, esperanza, podemos tener paz, paciencia en medio de cualquier situación, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier problema. Veíamos el miércoles el pasaje favorito de los deportistas, Filipenses 4:13. Decíamos, ¿cuál es el contexto de Filipenses 4:13? Pablo diciendo, sé vivir en abundancia, en escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuál sea mi situación actual, sé que el Señor está conmigo y sé que me lleva adelante. Sé que el pastor va delante de mí y yo voy siguiéndolo. Y si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Nada me va a faltar. ¿Ok? ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos conocerte más. Y vemos, Señor, que tú te presentas no solamente como el pastor de las ovejas, sino también como la puerta. Señor, y queremos, primero que nada, que tú nos pastorees. Señor, los que estamos aquí es porque hemos atendido el llamado, porque tú nos llamaste y hemos conocido tu voz y hemos salido, Señor. Quizá nos sacaste del hoyo, quizá nos sacaste del lodo, quizá nos sacaste, Señor, del polvo, como dicen también en los Salmos. Pero hemos conocido que tú eres el pastor. Señor, guíanos, dirige nuestros pasos, que todos los que estamos aquí en esta mañana podamos estar ciertos de que hemos entrado por la única puerta que lleva a la vida, la única puerta que nos lleva a la salvación, la única puerta que nos lleva a la seguridad de estar en el redil. Señor, aquella que nos lleva a los pastos verdes, a los pastos frescos, que nutre nuestra alma, que nos da tu paz. Señor, que ninguno de los que estamos aquí rechacemos la invitación. Tu palabra dice que cualquiera que entra por la puerta va a encontrar esos pastos verdes, va a tener salvación. Y te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Tu palabra es verdad. Queremos pedirte para que cada persona pueda el día de hoy encontrar en ti el consuelo, la paz, la fortaleza necesaria, pero sobre todo que puedan encontrar en ti al Salvador. Señor, que puedan saber del amor con el que tú nos amas, que puedan conocer del sacrificio que tú ya hiciste en esa cruz para morir y con tu muerte pagar por nuestros pecados, para que fuéramos reconciliados con el Padre.
Señor, que todos el día de hoy podamos salir con la seguridad de tu amor, con la certeza de tu perdón, con la seguridad